Estimados participantes, muy buenas noches. Bienvenidos al curso gratuito de recursos humanos en el sector público. Darles la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a este curso gratuito. Estamos ubicados en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, exactamente al sur de nuestro querido Perú. Quisiéramos saber desde dónde llevan el curso, desde dónde se conectan, desde dónde se comunican. A ver si nos dejan unos mensajitos por el chat del Meet, los vamos a estar leyéndolos. Somos una institución con más de 7 años de experiencia, orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. El equipo del tecnológico está conformado por la plana administrativa, por los docentes académicos y asimismo por los asistentes académicos de cada curso. Decirles que hemos aperturado cursos gratuitos este 16, 17, 18, este 20 de septiembre también hemos aperturado más cursos gratuitos en el área de gestión administrativa, salud y diseño, en el área de idiomas. Para mayor información, comunicarse al 979-483728. Son cursos 100% gratuitos, no pagan matrícula, no pagan mensualidad, ¿sí? Decirles también que si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Recomendarles siempre que nos puedan seguir para que puedan seguir enterándose sobre los posteriores cursos que vamos a habilitar. Soy Sherali Camargo, asistente académico del curso. Para cualquier duda, consulta que puedan tener, comunicarse al 991-373227. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Recordemos que nuestra docente del curso es la licenciada María José Ramos Machado, especialista en el curso de recursos humanos en el sector público. Nuestra frecuencia son 2 días a la semana, los días lunes y miércoles, de 8 a 9 y media de la noche. La duración del curso es de 2 semanitas y hemos dado inicio este 16 de septiembre del 2024. Nuestro temario está conformado por 4 sesiones académicas. El día de hoy estaríamos abarcando la sesión número 3, regímenes laborales. Tomar siempre una fotito, una captura, para que puedan tener conocimiento sobre los temas que vamos a ir abarcando cada clase. Nuestra metodología de trabajo, clases 100% en vivo, clases virtuales, usamos la plataforma de Google Meet. Nuestros docentes cuentan con materiales didácticos para facilitar vuestro conocimiento. Tenemos una comunidad de WhatsApp en donde siempre estoy mandando vuestras clases grabadas, materiales y recursos adicionales también. Y al finalizar estas 2 semanitas académicas vamos a dar nuestro respectivo examen final, ¿sí? Sobre el tema del certificado, va a salir con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación saldrá con 90 horas con una calificación final mayor o igual a la nota 14. Para las personitas que van a tramitar su certificado, de regalo les vamos a habilitar un campus virtual donde van a poder encontrar las clases grabadas, materiales y recursos adicionales también, ¿sí? El certificado sale con un código único de registro y el código QR para verificar que es 100% original. El costo del certificado es de 40 soles, un costo muy simbólico y el trámite es totalmente opcional, pero recomendarte siempre que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento, estimado participante. Decirles también que tenemos convenios firmados con distintas instituciones, ahí ustedes pueden ver en pantallita. Posteriormente vamos a seguir firmando más convenios con otras instituciones, seguramente ya van a tener conocimiento sobre ello. Ahora sí vamos a culminar nuestra presentación con una oración para el alma. El día de hoy el libro de Salmos 119, 1 y 2 nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca. Entonces, siempre tratemos de poner en primer lugar a nuestro Señor, a nuestro Creador. Tratemos siempre de andar por el buen camino y sobre todo ponerle en primer lugar siempre a Él, ¿no? Con todo nuestro corazón. Busquémoslo. Ahora sí, amén, amén con todas las personitas que están en sala el día de hoy. Una vez más, darles la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes al curso gratuito de recursos humanos. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra docente del curso. A ver, un momento, por favor. Estimada docente, muy buenas noches y estamos muy listos de poder iniciar nuestra tercera sesión académica del día de hoy.
Buenas noches, Cherali. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión 3 del curso Recursos Humanos en el Sector Público que empezamos la semana pasada. Un grato placer de compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la sesión número 3. Me avisan si escuchan y si ven mi pantalla para poder dar inicio a la sesión. ¿Sí se escucha, jóvenes? ¿Sí se ve mi pantalla? Hola, hola, hola. Sí, la escuchamos, docente. Gracias por la confirmación. Bien, como ya lo indicó la señorita Cherali, la semana pasada estuvimos dando inicio al curso de recursos humanos en el sector público con 2 sesiones, que fue la sesión 1 de los conceptos básicos de recursos humanos, ¿no? Estuvimos haciendo un estudio general de todo lo que abarca este departamento, o en algunos casos llamado oficina de recursos humanos. Vimos funciones, vimos objetivos y en la sesión número 2 estuvimos viendo ya el sistema de administración dentro de las empresas públicas. Vemos cómo está integrado, qué función cumple esta oficina dentro de las entidades del Estado y estuvimos repasando varios conceptos significativos. El día de hoy nos toca revisar la sesión número 3, que son los regímenes laborales en el sector público. Para eso tenemos que partir indicando que es un régimen laboral, ¿no? Porque muchos trabajadores siempre se encuentran en un régimen laboral que los identifica, pero ¿qué significa eso? Entonces, mencionaremos que el régimen laboral es el conjunto de funciones y actividades que son esenciales y propias de la administración pública para poder diferenciar cuáles van a ser los derechos, tus responsabilidades, los deberes como trabajador dentro de una entidad, se divide cada uno en un régimen. De ahí van a partir cuáles van a ser cada uno de tus deberes y tus derechos al estar en ese régimen laboral. Por ese motivo no hablamos solamente de un régimen, sino hablamos de una multiplicidad de regímenes, porque en sí abarca diferentes, dependiendo mucho también del tipo o giro de negocio, dependiendo el tema de la contratación que pueda tener ese trabajador. Entonces, esa relación laboral, ¿no? Para que realmente sea, se pueda decir que sea formal, y debe realizarse bajo un régimen laboral, ¿no? Porque el régimen laboral te da el tema de la formalidad, de que se cumpla con todos y cada una de las indicaciones que se dieron por contrato, más que todo con el respecto al tema de tus beneficios que tú vas a recibir al estar en un régimen laboral en específico, ¿no? Adicional a eso, una relación laboral para que sea realmente libre debe realizarse en forma colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre en el sector público hacemos énfasis a los sindicatos, ¿no? Que son los grupos que forman los colaboradores o empleados del sector público se unen, ¿no? Para formar ese sindicato y defender los derechos que les corresponden y va de la mano con el régimen laboral porque dependiendo en el cual ellos se encuentran, pueden hacerle frente a poder hacer cumplir sus necesidades como trabajador. Entonces, el régimen laboral en síntesis nos va a permitir identificarnos dentro de las entidades públicas, saber cuáles van a ser nuestras funciones, nuestras actividades y cuáles van a ser nuestros derechos dentro de la entidad. Ahora, el régimen laboral en el sector público está constituido por una multiplicidad de regímenes. Vamos a ver en esta sesión 3 los regímenes laborales que son los principales dentro de las organizaciones del Estado. Partiremos viendo el régimen laboral de la actividad privada 728. ¿Por qué hablamos de la actividad privada? Porque este es un régimen laboral
que aplica tanto para trabajadores del sector privado como del sector público. ¿Y qué corresponde a este régimen laboral o por qué fue creado? ¿No? Porque cada régimen laboral ha sido creado por una necesidad. En este caso, este régimen laboral fue creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de contratación laboral. ¿Por qué hablamos de flexibilizar? Porque normalmente existen muchos temas burocráticos dentro de las entidades del Estado y muchos trabajadores sentían de que tenían poco acceso al tema de muchos servicios que necesitaban para cumplir bien sus labores. Entonces, desde ahí partió la necesidad de tener un régimen laboral más flexible y que propicie un mayor acceso al trabajo, ¿no? Y a partir de eso se planteó tener un régimen laboral parecido al del sector privado, que es el decreto ley 728 y que ahora se aplica también en las entidades del Estado. Con este tipo de régimen laboral se puede celebrar contratos ya sea de tipo plazo indeterminado, como también contratos a plazo fijo sujeto a modalidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? El primero, como su mismo nombre lo indica, es un contrato que puede ser celebrado de forma escrita, pero ese se da al inicio de cuando tú entras a la empresa. Sin embargo, ya después puede ser que al inicio te digan que vas a tener un contrato a plazo indeterminado, que significa que no va a tener una fecha indicada en tu contrato de fin, ¿no? Y hay otra forma también de poder obtener el contrato a plazo indeterminado, que es cuando tú cumples 5 años en la empresa, ¿no? Entonces, si sea por el tema de que cuando tú inicias a laborar en una empresa, desde ahí te hagan firmar un contrato a plazo indeterminado, o sea por el motivo de que tú ya has estado por contrato por 5 años consecutivos y te corresponde por ley pasar a un contrato a plazo indeterminado, este tipo de contrato solo finaliza si es que la empresa lo decide, ¿no? ¿Por qué motivos? Puede ser por el motivo de alguna falta grave, por falta de productividad, por cierre de la empresa en sí, o por motivos que conlleven a que tú ya no sigas trabajando. Muy diferente a un trabajo, a un contrato a plazo fijo, ¿no? Porque cuando hablamos de un contrato a plazo fijo es porque tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Nos pueden decir que, por ejemplo, iniciamos nuestro trabajo el 23 de septiembre del 2024 y finaliza el 31 de diciembre del 2024. Estamos hablando ahí de un contrato a plazo fijo sujeto a modalidad. ¿Y por qué hablamos de sujeto a modalidad? Porque existen diferentes tipos de contrato que se pueden dar por modalidad, ¿no? Por ejemplo, hay contratos que se da por inicio o incremento de actividad, esa sería la modalidad, ¿no? Que es un tipo de contrato que, por ejemplo, lo firman cuando las empresas son nuevas, tienen menos de 3 años en la empresa. Pero hay otros tipos de contrato a plazo fijo de diferente modalidad. Por ejemplo, hay contrato por reconversión empresarial, que es cuando, por ejemplo, la empresa cambia de razón social o del tipo de servicio que brindaba, ¿no? Y así no sucesivo hay varios tipos de contrato, ¿no? Contrato de trabajo sujeto a modalidad por licencia, ¿no? Que cuando, por ejemplo, el trabajador no puede, se ausenta de su trabajo por motivos de enfermedad o licencia, ¿no? Puede haber también contrato de trabajo sujeto a modalidad por emergencia, ¿no? Es un tipo de contrato que se da cuando la empresa ha sufrido algún siniestro o ha habido algún accidente que se pueda haber dado. Entonces, los contratos a plazo fijo sujeto a modalidad son varios, ¿no? En sí, en esta clase se explica, ¿no?, qué corresponde a un contrato de trabajo a plazo fijo. No es parte de la clase del día de hoy, pero es bueno que ustedes al menos lo conozcan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato a plazo indeterminado y un contrato a plazo fijo?
Entonces, estos tipos de modalidad de contrato se pueden dar bajo este régimen laboral. El decreto legislativo 728 también es conocido como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Por qué se conoce como Ley de Productividad y Competitividad Laboral? Porque lo que busca es que se propicie la competencia de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos propiciar la competencia de los trabajadores motivándolos a que tengan un mejor desempeño laboral? Para eso es necesario que ellos estén bien capacitados, que sean evaluados constantemente, ¿no? Este es un tipo de contrato que se dio inicio en el año de 1997 y que mantiene su vigencia al día de hoy. Ahora, ¿qué características tiene este contrato? Primero, la primera característica, como pueden ver en pantalla, es sobre el acceso al servicio público. ¿Qué significa el acceso al servicio público? Indica que para poder celebrar este tipo de régimen laboral, se realiza mediante concurso público abierto. Por eso es que hablamos de que está el acceso al servicio público, porque las empresas del Estado, cuando sacan sus convocatorias, lo hacen por concurso público abierto a través de sus páginas web. Ahí ellos ponen las convocatorias indicando régimen laboral, por ejemplo, decreto ley 728. Entonces, ellos ya indican en esa convocatoria bajo qué régimen laboral firmaría el trabajador que ingrese a laborar a la empresa. Ahora, para realizar estas convocatorias se tiene que seguir una serie de requisitos que tiene que cumplir el área de recursos humanos, ¿no? Eso es como para que ustedes sepan como cultura general que tiene que haber una existencia de la plaza presupuestada. Cuando hablamos de existencia es de que no se le puede ocurrir al área de recursos humanos sacar una convocatoria si no se necesita, si no primero la Autoridad Nacional de Servicio Civil haya determinado que se necesite ese personal dentro de esa empresa pública. ¿Por qué? Porque ya hay un presupuesto establecido para el año en curso. Entonces, si se va a necesitar personal, tiene que estar dentro del presupuesto que ya se estableció para el tema de contrataciones. Si a pesar de que ya se contrató personal, no se puede cubrir con todos los servicios que se tiene que cumplir dentro de la empresa, entonces ahí se tiene que indicar el motivo de por qué se está haciendo una convocatoria. Lo segundo que hay que tener en cuenta es identificar el puesto de trabajo, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, digo que necesito un asistente contable, tengo que ver si no hay una persona que dentro de la empresa ya esté cumpliendo las funciones como asistente contable, y si hay una persona que, por ejemplo, está cubriendo ya ese puesto, ver qué funciones tiene y si realmente puede o no abarcar con todo su trabajo o realmente se necesita cubrir una posición más en esa, para ese cargo, ¿no? Luego también es necesario describir las competencias. Cuando veamos de aquí modelos de concursos públicos abiertos que se dan en las empresas del Estado, vamos a ver que ahí mencionan qué competencias y méritos necesita una persona que desea postular. Cuando hablamos competencias, nos estamos refiriendo a las competencias intelectuales y competencias técnicas que debe cumplir el trabajador, que debe cumplir el postulante, ¿no? Que sería, por ejemplo, el tema de estudios, el tema de habilidades. Los méritos, hablamos el tema de los certificados, ¿no? Los lugares donde he estudiado, la experiencia laboral, para que realmente pueda postular a esa vacante. También se tienen que ver los criterios de puntuación. Para aquellos que quizás han postulado a un concurso público abierto, pueden ver que para cada competencia, para los méritos, te piden una puntuación, ¿no? Que va al final a ser determinante para pasar a una segunda fase.
También se tiene que indicar la remuneración que se va a abonar dentro de esa convocatoria. Entonces, cuando hablamos sobre el acceso al servicio público, estamos haciendo referencia efectivamente al tema de que todas las personas puedan tener acceso a esas convocatorias que se tiene en este caso para esa posición. Wilfredo dice, para el decreto ley 728, ¿cuánto tiempo dura la licencia sin goce? Por un año se puede. Dependiendo, Wilfredo, lo que tú vayas a presentar para el tema de sustentación de la licencia sin goce de haber. Si amerita que se pueda hacer por un año, sí, no hay ningún problema porque dentro del régimen laboral no te dice la cantidad de días exactos que tú puedes o no gozar de una licencia sin goce de haber, pero sí tiene que haber una buena indicación y sustentación de realmente si es que se puede tener esa licencia sin goce, ¿no? Normalmente no se dan muchos casos de eso, porque también pondría en perjuicio al mismo trabajador, ya que, como su mismo nombre lo dice, sin goce de haber, significa que los beneficios que tiene dentro del plan de remuneración se van a ver afectos por esa licencia sin goce de haber, ¿no? Por eso es que a veces no es muy aplicable dentro de este régimen. En la segunda característica que tenemos es sobre la capacitación. Todos los servidores civiles, ¿no? Y los funcionarios públicos bajo este régimen tienen derecho a recibir formación laboral cuando vayan a ser evaluados, ¿no? Por el área de recursos humanos. Esa capacitación se puede dar de forma trimestral o semestral. Se recomienda trimestral, pero ese ya es a decisión de las mismas empresas del Estado. Pero sí en el año tienen que haber recibido como mínimo una capacitación en temas relacionados a las funciones que vienen realizando. ¿Y para qué se hace esa capacitación? Como ya lo hemos mencionado inicialmente, este es un régimen que es conocido como la Ley de Productividad y Competitividad. Entonces, la capacitación va a buscar incrementar la productividad, actualizar los conocimientos de los trabajadores, propiciar la información de nuevas tecnologías o sistemas que se pueden dar dentro de la empresa, ¿no? Educar también en materia de seguridad y salud en el trabajo, que todos los trabajadores tienen que tener muy en claro las políticas. En el punto número 3, que hablamos sobre la promoción o el ascenso, porque en esta parte hablamos de la progresión de la carrera. Entonces, los trabajadores bajo este régimen tienen la posibilidad de poder ascender, ¿no? De poder hacer una progresión de la carrera dentro de la posición en la que se encuentran. No están vetados, ¿no? Porque a veces te piden que seas nombrado para que tú puedas hacer una progresión de la carrera. En cambio, bajo el régimen laboral 728, dentro de sus características es que te permite la promoción o el ascenso. En el caso de la evaluación de desempeño, aplica para todos los servidores también públicos incorporados a este régimen, donde se les va a evaluar cada vez que reciban una capacitación o cada vez que el área de recursos humanos así lo determine, va a recibir un tema de evaluación para poder ver si realmente están cumpliendo o no con sus funciones como deberían, ¿no? Más que todo, para que se pueda también saber en qué tema se necesita capacitarse, para que puedan mejorar en el tema del servicio, la atención que dan al ciudadano. Sobre las remuneraciones y beneficios sociales, podemos mencionar que en el caso de los que están en este régimen, los tienen acceso al tema de su remuneración principal, que es la que indica en el contrato. A ellos reciben el tema por estar en el sector público, de su aguinaldo, ¿no? En fiestas patrias y Navidad.
Para los del sector privado, quienes están en este régimen sí reciben gratificación, pero para los que están en el sector público es aguinaldo. Tienen también beneficio a la compensación de tiempo de servicio, CTS. Tienen el beneficio también de un servicio de salud, que es el Exsalud, ¿no? Esos son los beneficios y en relación a sus remuneraciones. Ahora, con respecto al tema de la desvinculación o término del servicio, establece que las causales de extinción de contrato de este tipo de régimen laboral va a estar más que todo relacionado a la conducta del trabajador, pero también puede haber otros motivos por el cual se pueden desvincular al trabajador, pero más que todo está relacionado al tema de que sea el mismo trabajador el cual ya no pueda seguir con sus labores. ¿Por qué motivos puede ser? Por un tema de invalidez, por un tema de enfermedad, por también tema a veces de que se ausentan por la licencia de maternidad, pero ya no regresan, ¿no? Por una sanción disciplinaria, ¿no? Entonces, esos pueden ser los motivos por el cual se desvincularía o terminaría del, bajo este régimen, ¿no? Para continuar este régimen laboral. Ahora, ¿qué principios tiene? ¿No? ¿Qué es lo que abarca o cuál es el punto esencial de este régimen laboral? Como ya lo hemos mencionado, lo que va a fomentar es la capacitación para mejorar la productividad del trabajo. También va a promover la transferencia de personas de actividades de baja productividad a otras de mayor productividad. Esto se va a hacer cuando, por ejemplo, en la evaluación de desempeño, demuestren tener la capacidad para desempeñar un cargo un poco más alto. Entonces ahí es donde se va a lograr el tema de que puedan, en este caso, tener una posición de mayor productividad. Otro principio que tiene es garantizar los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Así como a veces pueden ser despedidos o en este caso se desvincula por sanciones disciplinarias, por invalidez o por enfermedad. También lo que se trata de evitar es que la persona sea despedida, pero de forma arbitraria. Para eso existe el Tribunal de Servicio Civil, que lo vimos en la clase pasada, que se encarga de legitimar todos aquellos casos en los que se están dando de forma incorrecta el tema del despido. Este régimen laboral también aplica para aquellos que realizan trabajo remoto, porque actualmente existen empresas cuyas labores lo siguen realizando desde el hogar. Entonces, este régimen laboral no solo aplica para personal que realiza trabajo físico, sino también en domicilio. Aquí es necesario identificar al trabajador, o sea, saber por qué motivo va a realizar el trabajo de domicilio, quizás por sus condiciones de salud o por temas de que no amerita que tenga que ir a la empresa a hacer su trabajo. Tenemos que indicar la fecha de suscripción del contrato desde cuando empezó a laborar en el domicilio para que eso pueda ser remitido a la autoridad administrativa de trabajo. Se tiene que pactar el tema de la remuneración y qué trabajo va a realizar. Normalmente es el mismo que realizaba en la empresa, pero ahora lo realice en la casa. Entonces ahí es necesario también darle todos los implementos para que pueda realizar bien su trabajo. También tenemos que indicar el tema de los beneficios que se le va a abonar y cualquier otra indicación relativa a la relación laboral que las partes, tanto el empleador como el empleado, puedan estimar que sea conveniente. Entonces, este régimen laboral, como ya les había mencionado, es el primer régimen laboral que vamos a ver, pero como les había dicho, acá hay un modelo de convocatoria para este régimen laboral y yo les había mencionado algunas características que se deben dar dentro del proceso de convocatoria. Normalmente las municipalidades o cualquier empresa del Estado
sacan sus convocatorias en la misma página web. Entonces uno puede descargar las bases para poder saber de qué trata la convocatoria. Y en esas convocatorias indican bajo qué régimen laboral se está haciendo, ¿no? Como en este caso, esta Municipalidad Distrital de Reque hace una convocatoria, el cual indica que es bajo el proceso del decreto ley 728. Tiene que haber un objetivo, ¿no? De por qué se está contratando, que es más que todo informar la existencia de la necesidad de tener a ese personal dentro de la organización. Se tiene que indicar el tema de cuánto se le va a pagar, cuál va a ser el periodo de contratación, cuántas plazas se están dando para esa convocatoria, ¿no? Luego tenemos las bases legales, que son las leyes que afianzan al tema de la convocatoria, ¿no? Normalmente son las leyes que corresponden a las empresas. Por ejemplo, si hablamos de municipalidades, tiene que haber en el marco jurídico leyes que hablen sobre el tema de las municipalidades, leyes que hablen sobre el presupuesto público. Como estamos hablando del decreto ley 728, tiene que estar la ley de la productividad y competitividad laboral, y así las leyes que también se consideren necesarias para reforzar esta convocatoria. En el perfil de esta convocatoria tiene que estar las competencias y los requerimientos necesarios para la posición, ¿no? Que hablábamos nosotros de las competencias personales y los méritos. Entonces, primero se menciona la misión, ¿no? Que es la razón de ser de esta convocatoria. Luego tenemos las actividades que va a asumir esta persona. Por ejemplo, en esta posición que es para un sereno, dentro de la municipalidad te detallan las actividades. Participar en acciones preventivas, en operativos, en caso de emergencias, participar en la disuasión de actos delictivos y entre otras funciones, ¿no? Y aquí vienen las competencias, que es cuáles son los conocimientos, formación académica y experiencia que se necesitan. Por ejemplo, te piden nivel educativo, secundaria completa como mínimo, condiciones o competencias complementarias, licenciado de las Fuerzas Armadas o personal en inactividad. ¿No? Eso es complementario, pero ahí mismo te indica que es opcional. ¿Qué conocimientos te piden? Capacitación certificada en patrullaje, conocimiento en primeros auxilios, esas son las competencias generales del puesto. ¿Y qué méritos te piden? Tener experiencia, eso es bajo certificación. Normalmente es en la posición, ¿no? Por ejemplo, experiencia general, 2 años como mínimo en vigilancia y seguridad. Experiencia específica, no menor a 1 año en seguridad ciudadana y serenazgo. ¿Qué competencias esenciales tenemos? Disciplina, compromiso, trabajo en equipo. Y aquí ya viene lo que tiene que presentar en su currículum. Contar con licencia de conducir, no haber sancionado, cuáles son los requisitos generales, no mantener procesos judiciales. Lugar de prestación, que es el lugar donde trabajaría, por cuánto es el periodo de contrato. Tiene que estar también indicado la remuneración. Después de eso, vemos ya el tema de las cronogramas y etapas del proceso, ¿no? Que eso es como un conjunto de actividades. Te indican también cómo tienes que presentar la documentación en un archivo PDF, también cuando lo presentas en físico, cómo a dónde tienes que dirigirte para presentarlo. Luego vienen las fases, ¿no? Cuando se van a dar cada una de las fases, qué es lo que pasaría si ya suscribes contrato, si se declara desierto también. Y aquí también te dan anexos. ¿Por qué? Porque los anexos son los documentos que tienes tú que presentar para la convocatoria. Por ejemplo, si te piden una declaración jurada, tienes que presentar el anexo que te brinda la misma empresa. Si te dicen que presentes la hoja de vida, te piden cómo presentes, ¿no? Y aquí también está lo que hablábamos nosotros más abajo, el tema de la puntuación. Por ejemplo, ¿qué puntajes tienen?
¿no? Ese es, por ejemplo, ya interno, ¿no? Si cumple con todo, tiene 15 puntos para los ítem 1 y 2, ¿no? Ítem 1 y 2 es el tema curricular, el tema de conocimientos, y para los ítems 3, que es lo complementario, cuánto es lo que te evalúa, ¿no? Y el puntaje máximo es de 50 puntos. Y los anexos, ya cuando pasa el tema de la evaluación final. Entonces, ese es un modelo de convocatoria. Se los voy a compartir a la señorita Cherali para que les pueda enviar a ustedes a su chat grupal. Luego vamos a ver el siguiente régimen laboral, que es el decreto ley 276. Este régimen laboral forma parte de la carrera administrativa del Estado, ¿no? Así es conocido este régimen laboral, como el régimen de la carrera administrativa del Estado. Vamos a ver qué trabajadores están comprendidos dentro de este régimen laboral, que forma parte de las características. En la primera característica hablamos de la carrera administrativa, trabajadores estatales comprendidos y exceptuados. Aquí los servidores públicos o funcionarios pueden ser de carrera o contratados. Pueden estar los funcionarios que desempeñen cargos políticos o de confianza, ¿no? También pueden estar incluidos en este régimen laboral. También incluye aquí a docentes universitarios, personal de salud, obreros permanentes y eventuales que forman parte de empresas del sector público. Si, por ejemplo, también hay personal de las Fuerzas Armadas que trabaja en una entidad del Estado, no hablamos dentro de su misma entidad, porque pueden haber policías, personal de Fuerzas Armadas en situación de retiro que trabajen para otra entidad del Estado, también pueden estar comprendidos bajo este régimen laboral. Ahora, dentro de la carrera administrativa, ¿qué grupos ocupacionales? Cuando hablamos de grupos ocupacionales, hablamos que en el régimen del decreto ley 276 hay 3 grupos ocupacionales, que es la forma en cómo bajo este régimen divide a cada uno de los trabajadores. Y estos grupos ocupacionales son 3: el grupo profesional, el grupo técnico y el grupo auxiliar. Esos son los 3 grupos ocupacionales que forman parte de este régimen laboral. El grupo ocupacional que va a estar profesional, que va a estar constituido por todos los servidores que tienen título profesional reconocido por ley universitaria, ¿no? Aquellos que han sacado su título dentro de la universidad. El grupo técnico, que va a estar constituido por todos los servidores con formación superior universitaria incompleta, o sea, que por ejemplo se quedaron en el quinto, sexto, séptimo ciclo de la carrera universitaria y tienen forma de corroborar que han estado en la universidad, pero no terminaron, entonces ellos forman parte del grupo técnico. También aquellos que han ido al instituto o tienen capacitación tecnológica, ellos forman parte del grupo técnico. Y el grupo auxiliar va a estar constituido por todos los servidores que tienen estudios secundarios o tienen experiencia para realizar labores de apoyo. Entonces, todos ellos forman parte del grupo auxiliar. Ahora, dentro del punto C, que hablamos de los ingresos y derechos generales, tenemos que el ingreso a la carrera administrativa se efectúa por concurso público de méritos, dependiendo de cada grupo ocupacional, ¿no? Así como vimos la convocatoria, también este régimen es bajo concurso público abierto. ¿Cuáles son sus derechos? Tiene derecho a percibir una remuneración justa y equitativa de acuerdo al tipo de posición que va a ocupar esta persona, ¿no? De acuerdo a la posición, tiene que recibir esa remuneración. Tiene derecho también a recibir una capacitación, así como lo del decreto ley 728. También va a ser evaluado periódicamente para la posición y
conservar su nivel logrado, ¿no? O sea, no significa que por ejemplo, fue ascendido de auxiliar a analista. Esto significa que va a mantener su posición laboral, no significa que luego ya no va a asumir esa posición o que luego lo pueden restituir. No, ya mantiene la posición inicial. Ahora, si la empresa luego considera que en una evaluación no está apto para seguir en la posición, no pueden bajarlo de ese cargo, pero sí tendrían que rotarlo a una posición parecida a la que ocupa actualmente. Ahora, con el punto D, que habla sobre las remuneraciones, ya, la remuneración de los funcionarios y servidores públicos, acá se conoce como haber básico. En el decreto ley 728 hablábamos de remuneración básica, que es lo mismo, pero acá lo conocen como haber básico. También, aquí los servidores de este decreto ley tienen beneficio de 3 tipos de bonificaciones, que es la bonificación personal, la bonificación familiar y la bonificación diferencial. Esas son las 3 tipos de bonificaciones a los que tienen derecho. La bonificación personal, la bonificación familiar y la bonificación diferencial. La bonificación personal es aquella que se va a otorgar a todo trabajador que ya esté nombrado. O sea, si es un trabajador que está bajo el decreto ley 276, pero es contratado, no le corresponde esta bonificación. Pero si ya es un trabajador nombrado, tiene ya contrato indefinido, sí se le va a dar esta bonificación. ¿Y qué corresponde esta bonificación? Que por cada quinquenio, o sea, por cada 5 años de servicio, se le da el 5% de la remuneración básica, ¿no? Por ejemplo, este trabajador está nombrado hace 5 años atrás. Entonces, en este año, en el 2024, cuando cumpla nuevamente un año más, se le daría el 5% de su remuneración básica por cada quinquenio, ¿no? Si, por ejemplo, gana 1.500, de esos 1.500 se le da el 5%. Vuelve a cumplir 5 años, se le vuelve a dar 5%. Pero solamente es por 8 veces. O sea, solamente lo va a recibir hasta 8 veces como máximo por cada quinquenio. Si ya excede las 8 veces de recibido, ya no le corresponde la bonificación personal. La bonificación familiar, que es la segunda bonificación, se otorga a todos los trabajadores de la administración pública que tengan hijos menores de 18 años, que tengan hijos estudiando todavía en la universidad hasta 24 años, o que tengan hijos con alguna incapacidad o discapacidad y que los tengan a su cargo. Esta bonificación familiar es lo que normalmente llamamos la asignación familiar. Eso aquí en el caso del decreto ley sí lo perciben, del 276. Y la bonificación diferencial es un tipo de bonificación que lo que trata es de compensar al servidor de carrera, pero por el cargo que implique una responsabilidad directiva. O sea, por ejemplo, si es un supervisor, un jefe de área, ellos sí tienen una bonificación diferencial que es de forma semestral, que corresponde al 5% de su haber básico, pero depende de que si llegó a cumplir con los indicadores y las metas que le establecieron en su cargo. Entonces, por eso se le llama bonificación diferencial. Ahora, con respecto al punto E, que habla sobre las remuneraciones y beneficios sociales, tenemos que, aparte del haber básico, si una persona llega a cumplir 25 o 30 años de servicio, se le otorga lo que es, en el caso de que cumpla 25 años, se le otorga 2 remuneraciones adicionales. O sea, digamos que justo hoy
cumple 25 años de servicio para la empresa y gana 2.500, entonces se le da 2 remuneraciones por esos 25 años de servicio por única vez. Y cuando cumple los 30 años, recibe lo que es 3 remuneraciones totales, ¿no? Eso se da como un beneficio a los servidores públicos que se encuentren también nombrados. Tienen derecho también al aguinaldo en fiestas patrias y en Navidad, a la CTS, que es en mayo y en noviembre. Esos son los beneficios con respecto al tema de las remuneraciones y beneficios sociales. En el punto, en el punto F, que habla sobre la desvinculación o término de servicio, aquí va a depender de 2 motivos, ¿no? Se puede desvincular por fallecimiento o por renuncia voluntaria. También se puede dar el tema de que se desvincule por tema de casos de disciplina. En el tema de los beneficios de los funcionarios y servidores públicos ya lo hemos mencionado. La suspensión de la carrera administrativa solamente se da por temas de disciplina, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay malversación de fondos o se está utilizando información de la empresa para hacer actos que vayan en contra de la legitimidad de la organización. Y el término de la carrera administrativa, que se puede dar también por fallecimiento, renuncia o por despido del servidor. Entonces, eso es lo que corresponde a lo esencial de los trabajadores que se encuentran bajo el decreto ley 276. Ahora, ¿qué requisitos te piden para poder formar parte de este régimen laboral? Es que seas ciudadano peruano, ¿no? Que en tu DNI presentes pues que eres ciudadano peruano, que acredites buena conducta, por eso te piden el tema de los antecedentes policiales y judiciales, que presentes también tus exámenes médicos y mantengas una salud buena, comprobada. Reunir los atributos propios para los grupos ocupacionales, o sea, que puedas cumplir para poder estar en el grupo profesional, en el grupo técnico o en el grupo auxiliar. Presentarse y ser aprobado en el concurso, por eso se dan los concursos públicos abiertos, porque pasas por una serie de exámenes, y lo que señale de acuerdo a la ley, ¿no? Que es ya los requisitos previos que se indican en la convocatoria. Luego tenemos el régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicios, más conocido como CAS, ¿no? Que es las siglas de contratación administrativa de servicios, cuyo decreto ley es el número 1057. Esta es una modalidad contractual. ¿Por qué hablamos de modalidad? Porque ellos son declarados en la planilla de los trabajadores del sector público, pero no se les paga en planilla, sino por recibos por honorarios. Entonces, por eso se les llama modalidad contractual, ¿no? El cual vincula, ¿no?, al trabajador a la entidad pública. Por eso es que es necesario que se declare ahí, porque el trabajador CAS va y trabaja ahí en la entidad, en una oficina de la empresa. Por eso es que se le vincula, pero se le paga por recibos por honorarios. Y este régimen laboral debe su origen al intento de regularizar la situación de miles de trabajadores del Estado que en la década de los 90 fueron contratados mediante la locación de servicios, ¿no? Antiguamente pues existía ese contrato de locación de servicios llamados servicios no personales, donde ahí sí no eras declarado en la planilla y no se te reconocían ninguno de los beneficios que actualmente tienen los trabajadores CAS. Simplemente se pagaba por recibos, a veces ni se te pagaba el sueldo que te correspondía, sino que eras como un trabajador externo
que brindaba un servicio a la empresa, ¿no? Por más que hacías labores que te hacían asociar a la empresa, no eras considerado como tal. Entonces, como miles de trabajadores en la década de los 90 comenzaron a hacer lo que son sus huelgas para pedir beneficios para este tipo de modalidad contractual, que era la locación de servicios, los trabajadores migraron al tema de la contratación administrativa de servicios llamado CAS. ¿No? ¿Y en qué se diferenciaba también al sistema nacional, al sistema de servicios no personales? Es que, como ya les había indicado, la creación del CAS provee de determinados derechos, ¿no? Como por ejemplo el tema de las vacaciones, que los trabajadores de la locación de servicios no lo tenían. Ahora, ¿qué entidades públicas pueden hacer firmar a los trabajadores este tipo de régimen laboral? Pues aquí están comprendidas todas las entidades. Todas las entidades pueden contratar personal bajo el régimen CAS, ¿no? Solamente con excepción las empresas de inversión pública. Por ejemplo, las empresas en las que realizan el tema de proyectos relacionados a la inversión, ellos no tienen trabajadores bajo el régimen CAS. Cuando hablamos de las entidades de la administración pública, pues están comprendidas el Poder Ejecutivo, los ministerios del Estado, los organismos públicos, los programas, Congreso de la República, Poder Judicial, etcétera. Ahora, ¿qué características tiene este régimen? El primero es la remuneración, que no puede ser menor a la remuneración mínima vital. Antes a los trabajadores con locación de servicio no se les consideraba a veces el pago de la remuneración mínima vital que se establecía en ese tiempo, ¿no? Se les pagaba mucho menos. Ahora, si un trabajador, como este es un trabajador que va a realizar funciones por 8 horas, entonces como mínimo, si le corresponde, tiene que pagarle la remuneración mínima vital y también va a depender del cargo que ocupe, ¿no? También tenemos el tema de la jornada de trabajo, que va de acuerdo a la Constitución Política del Estado, que señala que la jornada laboral máxima va a ser de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Descanso semanal también se le reconoce, como cualquier trabajador debe que tener un día de descanso. También se le conoce el pago de aguinaldo por fiestas patrias y Navidad. También tiene el tema del descanso vacacional, como los demás trabajadores del decreto ley 276 y del 728, de 30 días naturales al año. Tiene derecho a tener una licencia por maternidad o por paternidad, derecho a formar parte del sindicato y a tener un seguro social como los demás trabajadores del Estado. Ahora, como ya lo habíamos visto, ya vimos que todas las entidades públicas de, pueden contratar trabajadores en régimen cash, menos las de proyectos de inversión pública. Ahora, aquí, ¿cómo es el tema del acceso al régimen? Para el tema del acceso al régimen, o sea, que se da bajo la convocatoria, hay etapas, ¿no? La etapa preparatoria, la etapa de convocatoria, selección, suscripción y registro de contrato. En el caso de la etapa preparatoria, es cuando, esto es como parte ya del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la etapa preparatoria la va a realizar el encargado del área de recursos humanos, porque se plantea el requerimiento de contar con un personal adicional en la empresa, ¿no? El cual tiene que informar de la necesidad de que exista esta persona dentro de la organización. Tiene que justificar claramente por qué se va a hacer esta convocatoria bajo este régimen. Luego se da la convocatoria, que comprende la publicación en el portal institucional, el cual debe hacerse como mínimo 5 días hábiles previos a la etapa de la selección. No puede ser que, por ejemplo, hoy la lancen
y que de aquí la selección sea en 2 días. No, tiene que ser como mínimo 5 días hábiles. Luego ya tenemos la selección, que es la evaluación del currículo, las entrevistas y todo lo que corresponde al tema de seleccionar al personal. Y la suscripción y registro del contrato, que comprende el tema de ya la firma del contrato, el cual se debe hacer dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de resultados. Esto significa que si mañana dan los resultados de la persona que quedó seleccionada, tiene la empresa como máximo 5 días hábiles para poder llamar a la persona que firme contrato. Luego también tenemos los requisitos para la reincorporación. Bueno, ahí sí, no es reincorporación, sino es para la incorporación al trabajador CAS. Hay algunos trabajadores que, por ejemplo, han estado laborando en una empresa bajo el régimen 728 o 276. Terminó su contrato y vuelven a postular, pero ahora ya se reincorporan bajo el decreto ley 1057 o llamado CAS. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener para poder ser parte de la aceptación dentro de esta convocatoria? Que primero que demuestre que va a tener labores de carácter permanente a la entrada de vigencia, ¿no? O sea, que sea un trabajador que se necesite que realice servicios permanentes, porque todavía hay cierta cantidad de trabajadores que siguen trabajando por locación, porque son trabajadores que no tienen una labor permanente dentro de la empresa, sino que su trabajador la labor es intermitente, ¿no? Hay días que van a la empresa y días que no. Pero si la posición que están postulando tiene un carácter permanente, o sea, ya tienen ahí una función que realizar permanente dentro de la entidad, no hay ningún problema de que se incorporen bajo el tema de el decreto legislativo CAS. También para poder ser incorporado a este régimen, tiene que tener un contrato administrativo. Si en el caso, por ejemplo, es un trabajador que ya antes estuvo trabajando como CAS, renunció, ¿no? O terminó su contrato y desea volver a postular, tiene que haber estado como 2 años mediante 2 años consecutivos mediante trabajo CAS, o sea, haber estado laborando 2 años en esa empresa como trabajador CAS, o en lo sucesivo haber tenido 3 años de modo discontinuo. O sea que, por ejemplo, un año estuvo ahí, renunció, un año volvió a trabajar, renunció y el otro año volvió a trabajar. ¿Puede volver a postular? Sí, porque ha demostrado que de todas maneras estuvo en la empresa por 3 años de modo discontinuo. Y la ley te lo permite, porque te dice que o bien hayas estado 2 años como trabajador CAS o 3 años de forma discontinua. El otro requisito es haber ingresado a la institución mediante un concurso público, ¿no? Que es lo que normalmente se da. O que, por ejemplo, a los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma, se les reconocen los derechos que confiere la presente norma al estar comprendido dentro del inciso. Si, por ejemplo, es un trabajador que al día de hoy, 23 de septiembre, estaba como trabajador CAS, pero renunció porque salió una nueva convocatoria como decreto ley 728, el cual iba a estar trabajando por un año. Pasado ese año, se le da la oportunidad de que vuelva a postular para un régimen laboral CAS. Los deberes, en este caso, de un locador de servicio, es lo que indique su jefe directo. Normalmente un locador de servicio es aquel que trabaja como un auditor para la empresa, a veces también trabaja como un contador externo, entonces lo que se le indique. Su derecho es lo que percibe bajo el recibo por honorarios, nada más,
pero después que se le reconozca otro beneficio como vacaciones, aguinaldo o cualquier otro beneficio que se le da a los trabajadores que están trabajando directamente ahí en la empresa, no, solo el pago de su sueldo. Luego tenemos el régimen del servicio civil, que es el decreto ley 357, ¿no? Este es aplicado para todos los también entidades públicas que sean del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos autónomos reconocidos constitucionalmente y también para algunas entidades y organismos que forman parte de los programas del Estado, ¿no? Como por ejemplo Pensión 65, Beca 18, que tienen personal ahí en las empresas, también pueden firmar contratos bajo el régimen del servicio civil, decreto ley 357. ¿Cuál es el objetivo de este régimen del servicio civil? Este régimen del servicio civil se llama así porque fue creado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la función de establecer políticas que deben cumplirse dentro de las oficinas de recursos humanos. También puede intervenir en el tema de alguna acción que se esté realizando dentro de las empresas. Si existe, por ejemplo, alguna queja o un reclamo dentro de algún trabajador del Estado, puede recurrir a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y ellos formaron este régimen, cuyo objetivo es acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes, ¿no? Porque hace unos años plantearon la necesidad de que solamente haya un solo régimen para que todos los trabajadores del Estado no tengan que estar firmando por regímenes diferentes, sino que todos tengan los mismos beneficios. Otro objetivo es revalorar la función pública y mejorar la calidad de servicio, porque por la cantidad de quejas que recibe la Autoridad Nacional de Servicio Civil, se han podido dar cuenta de que a veces el tema también de la atención que se brinda a las entidades públicas no es la adecuada. Entonces lo que se busca es poder tener personal capacitado para mejorar la calidad de atención. Otro objetivo también es el tema de la captación, conservación y desarrollo de un cuerpo de servidores efectivos, ¿no? Porque en lo largo del tiempo se ven que muchos renuncian de las entidades públicas porque ven que no se les paga o no se les reconoce sus beneficios, que a veces más que todos los beneficios son para los trabajadores nombrados, pero hay un buen personal de trabajadores que son contratados, pero no tienen los mismos beneficios. Entonces, lo que plantea la Autoridad Nacional de Servicio Civil es que bajo este régimen se pueda captar y conservar aquellos servidores que son efectivos y que realizan bien sus trabajos. Otro objetivo es mejorar la calidad de atención y de servicio a la ciudadanía, porque al tener un buen cuerpo de servidores, entonces mejoramos el tema de la atención. También el tema de revalorizar la función pública, ¿no? Porque mucho el tema de la atención que se da, de la forma en cómo se hacen los procesos, se ha quedado como marcado las posiciones del Estado, ¿no? Porque muchos dicen, cuando hablamos del Estado, dicen que ya los puestos son comprados, que existen personas que no están cumpliendo bien sus funciones, pero están en posiciones altas dentro de las organizaciones. Muchos servidores no se encuentran comprometidos a su trabajo porque sienten que no se les reconoce bien sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que quiere buscar el servicio civil? Es que se revalore y se retenga al talento que está en el Estado, ¿no? Pero para eso hay que darle un valor adecuado a las empresas del Estado, ¿no? Que se cambie la forma en cómo se ve a las entidades actualmente. También indica que la progresión de la carrera, o sea, el ascenso, es necesario que se dé por mérito. O sea, que la persona que realmente vaya a ascender
sea porque tenga un buen desempeño, buenas actitudes, que también tenga el tema de que muestre permanencia en las entidades del Estado para con ese fin se pueda darle realmente el ascenso que se merece. Ahora, ¿qué atribuciones tiene en este caso la Autoridad Nacional de Servicio Civil? Estas atribuciones que hablamos, lo hablamos como las atribuciones, pero de la entidad denominada Autoridad Nacional de Servicio Civil, el cual tiene 5 atribuciones, que es la normativa, la supervisora, la sancionadora, la interventora y la de resolución de controversias, ¿no? Cuando hablamos de la atribución normativa, es que en este caso Servir tiene la potestad de dictar en el ámbito de su competencia normas técnicas de alcance nacional y otras relacionadas a recursos humanos del Estado, que ya lo vimos en la anterior clase, ¿no? Puede dictar normas técnicas en relación a los procesos que se dan en el Estado, como también relacionadas a la gestión de recursos humanos. Tiene esa potestad. Hablamos de que también es supervisora porque se encarga de, como su mismo nombre lo dice, a dar seguimiento a las acciones de las entidades del sector público. Más que todo, ellos sirven como fiscalizadores de cómo se llevan a cabo las políticas, en el caso de cómo se está dando la calidad de atención en el servicio, cómo se da el tema de las evaluaciones, el tema de las capacitaciones. Entonces ellos están ahí normalmente al tanto de cómo se dan esas actividades. Por eso es que hablamos de la atribución supervisora. También tienen la atribución de ser sancionadores, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, se detecte alguna irregularidad, en el caso de algún incumplimiento, de alguna obligación que está prevista en el sistema, ¿no? Por ejemplo, vio que el área de recursos humanos ejerció su cargo para, en este caso, colocar a una persona que no debería estar, que por ejemplo no tiene los estudios, no tiene las competencias, entonces está en la capacidad de sancionar, no solo a la persona que ejerce ese cargo, sino a la entidad, ¿no? Que también estuvo dentro de ese proceso. Interventora. Cuando hablamos de la intervención o de la atribución interventora, es cuando, por ejemplo, se detecta graves irregularidades en la administración, ¿no? Por ejemplo, se estableció presupuesto para las contrataciones del Estado, pero el dinero fue utilizado en otra cosa, entonces ahí puede intervenir y pedir la baja del personal que estaba a cargo de esas funciones y solicitar que se le dé a otra persona esas actividades. O también en materia de concursos, ¿no? Como ya lo he mencionado antes, si vemos que un concurso no se está llevando de acuerdo a ley, entonces ahí también puede intervenir. En el caso de resolución de controversias, esta es una atribución, pero que ya se ejerce a través del Tribunal de Servicio Civil, ¿no? El tribunal, como lo vimos en la clase pasada, forma parte del órgano integrado dentro de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Entonces, cuando se quiere resolver alguna controversia porque se ha desestimado algún tema de denuncia por parte de algún colaborador que considera que su despido fue arbitrario o que su sanción fue muy elevada, entonces se puede atribuir la resolución de controversias, ¿no? Ver en ambas partes cómo poder resolver ese caso. Entonces, esas son las atribuciones que se dan dentro del régimen del servicio civil. Ahora, ¿qué beneficios se tiene de este régimen? Que se contaría con un solo régimen laboral, ¿no? Basado, como ya lo hemos mencionado antes, en los méritos para elevar la calidad del servicio de los trabajadores. Otro beneficio es a una capacitación constante, el cual sea planificada, articulada, pagada por la entidad para brindar facilidades para ejecutar la misma.
Incremento de ingresos para los servidores mediante 2 aguinaldos. O sea, ellos plantean que no sea solamente los 300 soles que reciben en julio y 300 en diciembre, sino que sean 600, ¿no? Que serían 2 aguinaldos en julio, 2 aguinaldos en diciembre. Mejorar la calidad de servicio que se ofrece al ciudadano. Para eso va de la mano el tema de tener una capacitación planificada y articulada. También ellos lo que plantean es que todos los trabajadores gocen de la CTS, ¿no? Porque, por ejemplo, los trabajadores CAS no gozan de CTS. También promover la continuidad de políticas públicas y mejorar el control y el uso de los recursos públicos destinados para las actividades del Estado. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo se conforma el tema de las personas que están dentro del régimen del servicio civil? Está formado por funcionarios públicos, por el directivo público, por el servidor civil de carrera. Tenemos el servidor de actividad complementaria y el servidor de confianza. En el caso del funcionario público, es aquella persona que principalmente tiene el deseo de servir y atender las necesidades de sus ciudadanos, ¿no? O de sus ciudadanas, poniendo en este caso todas sus capacidades para poder servir al ciudadano. ¿Qué ejemplo de funcionarios públicos tenemos? Tenemos, por ejemplo, los que son elegidos de forma popular, o sea, por los mismos ciudadanos, ¿no? Aquí tenemos al presidente o al vicepresidente de la República, los congresistas, los consejeros regionales, los alcaldes y regidores, todos ellos se les denomina funcionarios públicos. El directivo público es aquel que tiene ya la organización, la dirección o toma de decisiones, ¿no? Aquí están los gerentes, ¿no? Que son los que representan al funcionario público dentro de una entidad, ¿no? Porque al final quienes van a tomar las decisiones o que van a ejercer la labor de dirección va a ser el directivo público. Él va a supervisar las metas que realicen los servidores bajo su responsabilidad. Entonces, ese es el desempeño que van a tener y como ya lo he mencionado, lo ejercen los gerentes de las entidades públicas. El servidor civil de carrera, que puede haber, o bien como lo he dicho, de carrera o de actividad complementaria. El servidor civil de carrera es aquel que realiza funciones vinculadas al cumplimiento de sus funciones a los cuales ha sido contratado. O sea, si ha sido contratado para ser un contador, entonces el servidor civil de carrera es aquel que cumple las funciones sustantivas para lo cual fue contratado mediante el concurso público. Mientras que el servidor de actividad complementaria, como su mismo nombre lo indica, realiza funciones indirectamente vinculadas para lo cual fue contratado, como por ejemplo dar soporte a un trabajador del Estado, realizar trabajo manual o complementario dentro de la entidad, ¿no? A veces, aquí están, por ejemplo, el tema de los auxiliares de oficina, que han sido contratados para labores de apoyo. Entonces, ellos forman parte de los servidores de actividad complementaria. Y los servidores de confianza son aquellos a los cuales trabajan como la mano derecha del director público, ¿no? Porque el director público tiene que tener personal de confianza que trabaje con ellos, porque ellos van a ser sus voceros para los demás colaboradores. Entonces, él es el que escoge quiénes van a ser sus servidores de confianza, el cual nunca puede ser mayor al 5% del total de trabajadores de la entidad, ¿no? Si, por ejemplo, son 100 trabajadores, en la entidad pública el 5% son 5, entonces más de 5 servidores de confianza no puede haber. Lo máximo es 5%. Durante el tiempo que esté el director público, ellos son servidores de confianza. Termina la labor del director público, llega otra persona,
ellos vuelven a ser servidores civil de carrera hasta que nuevamente se les designe a la función que tenían anteriormente, porque cada directivo público decide quiénes van a ser sus servidores de confianza. Ahora, ¿cuáles son las causales del término de este tipo de régimen? Pues lo que normalmente vemos, ¿no? Que puede ser por fallecimiento, por renuncia del mismo trabajador, por la jubilación, o sea, cumplió el tiempo de servicio, por mutuo acuerdo entre la entidad y el colaborador, alcanzar el límite de la edad, que es por casi parecido a la jubilación, destitución por carácter disciplinario, por alguna sanción, inhabilitado del ejercicio profesional, quizás haya tenido algún antecedente judicial o haya participado en algún proceso electoral y está inhabilitado actualmente de ejercicio profesional, por no superar el periodo de prueba, que son los 3 meses, por decisión del mismo directivo o porque la empresa ya no funcione más dentro de la entidad. Entonces, esos son los motivos por el cual se puede extinguir a la entidad. Bien, jóvenes, hemos visto aquí la parte relacionada la parte teórica relacionada a los regímenes laborales. Ya, como lo vimos en la clase pasada, necesitamos ir repasando, porque ya ustedes están próximos a terminar este curso, lo relacionado a los temas que hemos estado estudiando en las últimas sesiones. En la clase pasada estuvimos viendo un cuestionario de la sesión número 1, que fue un repaso de todo lo que habíamos visto, los conceptos generales. Ahora nos toca ver el cuestionario número 2, que corresponde a la sesión 2, ¿no? Que fue el sistema de administración de recursos humanos en el sector público. Como ya les había mencionado en la clase pasada, la idea es que ustedes vayan interiorizando cada uno de estos temas que se les va explicando para que estén preparados para su evaluación final. Entonces, se ha traído 10 preguntas, al igual que en la clase pasada. Pueden ustedes contestar ahí por el chat para que más o menos vayan viendo si lo que están contestando es correcto o no. Entonces, la primera pregunta es, ¿tiene facultades y competencias en materia de régimen disciplinario y evaluación del progreso de la carrera civil? Aquí tenemos A, la Oficina de Recursos Humanos, B, el Tribunal de Servicio Civil, o C, la Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿Qué marcarían ustedes? ¿Quién tiene facultades y competencias en materia de régimen disciplinario y evaluación? ¿La oficina, el tribunal o la autoridad? ¿Qué marcarían ustedes? Harley nos dice la autoridad, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? Wilfredo dice la B. Danixa dice la A. En este caso, quien ha respondido correctamente es Wilfredo. ¿Por qué? Porque quien tiene facultades y competencias en materia de régimen disciplinario es el tribunal. La autoridad tiene otras funciones, que es el tema, como ya lo hemos visto, de normativas, interventora, pero de disciplina es el tribunal. Pregunta 2. Constituida por la remuneración total permanente y todos los conceptos pensionables a favor del trabajador. En la clase pasada estuvimos viendo el tema de las remuneraciones. ¿Quién corresponde al tema de la remuneración total permanente y los conceptos pensionables? Hablamos de la remuneración total, de la remuneración reunificada o de la remuneración principal. ¿Qué marcarían ustedes? Remuneración total, reunificado o principal. A ver, Elizabeth dice C, Danixa la C, Dora, Harley la C. En este caso, este concepto corresponde a la A, la remuneración total. La remuneración principal no, sino la remuneración total. Muy bien, Jesús. En la pregunta 3 dice, comprende la administración y custodia de información de cada trabajador del Estado. ¿Cuál sería? La administración de legajos,
los procedimientos disciplinarios o la evaluación de desempeño. Danixa dice la A, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? Dora dice la A, Wilfredo dice la C. En este caso, todos los que han contestado la A es correcto. Lo que comprende la administración y custodia de información se llama administración de legajos, que son documentos. Pregunta 4. Tiene funciones de emitir opinión técnica en materia de su competencia y planificar políticas de recursos humanos. ¿De quién estamos hablando acá? ¿Del tribunal? A, tribunal, B, autoridad nacional o C, de la Oficina de Recursos Humanos. Hace un momento como que les respondí a esa pregunta, entonces ya ahorita ya lo saben. A ver, Harley dice la B, Jesús dice la A y Danixa dice la C. Cuando hablamos de opinión técnica en materia de su competencia, hablamos de la autoridad. Muy bien, Harley. Hablamos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Pregunta 5. Dice, es la descripción de funciones de la empresa. Delimita competencias y responsabilidades del colaborador. ¿De quién estamos hablando? ¿Del diseño de puestos, de la administración o de la administración de puestos? ¿Dónde se describen las funciones? Judith dice la A, ¿ya? ¿Los demás qué dicen? Horacio A, Wilfredo A. Hilberto C. ¿Ya? Aquí la respuesta correcta la ha dado Hilberto y Rosa, que es la administración de puestos, porque en el diseño solamente se coloca cosas esenciales del puesto, pero cuando ya vamos a describir el puesto es en la administración de puestos. ¿Ya? Pregunta 6. Contempla el proceso de evaluación de desempeño de los servidores y funcionarios del Estado. Dice, contempla el proceso de evaluación de desempeño de los servidores y funcionarios del Estado. ¿De quién estamos hablando? ¿O de qué estamos hablando? ¿De la gestión de capacitación, de la gestión de rendimiento o de la gestión de compensación? Y hablamos acá de evaluación. A ver, Iberto dice la B, Dora la B, Judy la B. Muy bien, chicos, está bien, su respuesta es gestión de rendimiento. Pregunta 7. Gestiona los flujos de los servidores del Estado desde la incorporación hasta la desvinculación. ¿Quién gestiona esos flujos o en qué parte se da? ¿En la gestión de empleo, en la gestión de rendimiento o en la organización del trabajo y distribución? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Dónde se ve la gestión de los flujos de los servidores del Estado? Danixa, Judith dicen la A y efectivamente esa es la respuesta correcta, la A. Ahí se ve los flujos de incorporación. Pregunta 8. Permite organizar la gestión interna de recursos humanos en congruencia con los objetivos de la entidad. ¿Dónde organizamos la gestión interna de recursos humanos? A, en la organización del trabajo y su distribución, en B, en la planificación de políticas o en la C, gestión del empleo. Gilberto, Judith dice, y Danixe dice en la A, Ana Belén dice la B, Wilfredo dice la A. Muy bien, Ana Belén, la única que veo que ha respondido correcto con Horacio. ¿Por qué? Porque es la planificación de políticas. Pregunta 9. ¿Cuál es el objetivo que busca que los empleados consigan sus propios objetivos individuales al mismo tiempo que cumplan con los de la empresa? ¿Cuál es? ¿El objetivo específico o el objetivo general? El específico me dice Guisian, Liberto la B, Ana la B, Judy la B, Horacio la B, Josué la A,
Rosa la A, Wilfredo la A. Muy bien para los que han marcado la A. Es el objetivo específico, jóvenes, donde se ven los objetivos individuales del trabajador. Pregunta 10. Es aquel objetivo que consiste en utilizar los objetivos de forma óptima y efectiva. Creo que aquí es por descarte, ¿no? Porque si ya anteriormente hemos marcado el objetivo general, en este caso es lo que diga, marcamos el objetivo específico, en este caso es el objetivo general. Bien, como en la última clase vamos a estar viendo parte práctica, entonces para el día de hoy y para que ustedes estén frescos en sus conocimientos de lo que hemos visto, el régimen laboral, les he traído también un cuestionario de la clase de hoy, porque es probable que en la otra clase no nos dé tiempo de ver este cuestionario, ¿ya? Entonces vamos a ir repasando. Esto sí lo van a responder bien, porque entiendo que es una clase que la hemos visto hoy día, ¿no? Igual siempre, chicos, repasen sus clases. A ver, ¿cuál es el régimen que fomenta la capacitación, formación laboral con el fin de mejorar la productividad? ¿Cuál sería? ¿El régimen 276, el régimen CAS o el régimen del decreto ley 728? Hay uno que le llamaban la ley de productividad y competitividad laboral. Claro, muy bien, Harley. Elizabeth, claro, sería el 728. Pregunta 2. Este régimen debe su origen al intento de regularizar la situación contractual de miles de trabajadores durante la década de los 90. ¿Cuál régimen sería? ¿El 728, el régimen CAS o el régimen del 276? Claro, muy bien, Danixa, Gicia. No, ya, Danixa ha contestado bien. No es el 276, ya es la B, régimen CAS. Muy bien, Dora, Harley, Marilyn. Pregunta 3. Es aquella bonificación que se otorga al trabajador por cada quinquenio de tiempo de servicio. ¿Cuál es ese régimen? Esa bonificación. La bonificación personal, la diferencial o familiar. Ya veo que la mayoría está marcando la bonificación personal. Muy bien, chicos, esa sería la bonificación personal. Pregunta 4. Acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes laborales es uno de sus objetivos de este régimen. ¿Cuál sería? ¿El decreto ley 357, el decreto ley 728 o el decreto ley 276? Claro, muy bien, Wilfredo, Horacio, Magali, Harley y todos. Es el decreto ley 357. Pregunta 5. ¿Cuál es el atributo que se ejerce a través del Tribunal de Servicio Civil? De los atributos que vimos en el régimen del servicio civil, había uno que se ejercía a través del tribunal. ¿Cuál era? ¿El sancionador, normativo o el de resolución de controversias? ¿Se acuerdan? Harley dice la A. ¿Qué dicen los demás? Dora dice la A. En este caso, jóvenes, a ver, Wilfredo, Rosa, todos dicen la A. En este caso, la respuesta correcta sería la C. El de resolución de controversias es aquel que se da por el tribunal, se ejerce a través del tribunal. Los demás no, los demás son por la autoridad nacional. Pregunta 6. Tiene como objetivo compensar el servicio de carrera por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva. Vimos tres bonificaciones, la bonificación diferencial, la bonificación personal y la familiar. Había uno que hablaba de que se le daba la bonificación, pero por una responsabilidad directiva. ¿Cuál sería? ¿La bonificación diferencial o la bonificación personal? Claro, ahí creo que está fácil de reconocerlo, ¿no? Muy bien, chicos, es la A, la bonificación diferencial. Pregunta 7. Es una persona orientada por el deseo de servir y atender la necesidad de los ciudadanos. ¿Quién sería?
el director público, el servidor civil de carrera o el funcionario público. ¿Quién es esa persona orientada al deseo de servir y atender las necesidades? Gisian nos dice la C. ¿Qué dicen los demás? Diana C, Danixa B, Dora la C, Dora la C, Judith la B, Josué la A, Wilfredo la B, ¿no? Muy bien para los que marcaron la C, no se preocupen los demás, igual tienen tiempo de repasar su clase. Es el funcionario público el que tiene deseo de servir y atender la necesidad de los ciudadanos. Vamos con los atributos. ¿Cuál es el atributo utilizado en caso de detectar graves irregularidades en la administración? ¿Qué atributo es? ¿Sancionadora, interventora o supervisora? ¿Cuál es ese atributo que se utiliza para detectar graves irregularidades? Luis, Harley dicen la C. Los demás que dicen, Dora dice la C, Diana la C. Todos, la mayoría dicen la C, pero en este caso la respuesta correcta sería interventora. Vamos con la pregunta 9. Realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y a la administración interna de la entidad. Aquí hablamos de un servidor, que es aquel que realiza funciones vinculadas al cumplimiento de las funciones para el cual fue contratado, ¿no? Y para la administración interna de la entidad. Fíjense que realiza las funciones de su trabajo en sí, el servidor de confianza, el servidor de carrera o el servidor de actividades complementarias. ¿Quién sería? ¿No? Entonces aquí por descarte creo que nos damos cuenta, ¿no? Que en este caso sería el servidor de carrera, que es el que realiza sus funciones por las cuales fue contratado. Porque el servidor de confianza, como su mismo nombre lo indica, es la mano derecha del director público, no puede ser ese. Y el servidor de actividades complementarias realiza labores de apoyo, entonces tampoco puede ser. Vamos con la pregunta 10. ¿Cuál es ese régimen que fue creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de la contratación laboral? ¿El decreto ley 1057, el decreto ley 728 o el decreto ley 276? Había uno en el cual les mencioné que se creó con esa necesidad de flexibilizar el marco legal de contratación. En este caso sería el del decreto ley 728, ¿ya? Porque el de 1057 y el 276 no fue creado con esa necesidad. Bien, jóvenes, eso ha sido lo visto en la clase del día de hoy. Estamos próximos a culminar las sesiones de este curso. Repasen sus clases grabadas, tienen el material que se les envía a su chat grupal. Ya, prepárense para su evaluación. Espero que todo les vaya muy bien. Nos estamos viendo Dios mediante el día miércoles. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, estimada docente, por la clase impartida del día de hoy. Agradecer también a ustedes, estimados participantes, por darse el tiempo de llevar el curso. Recuerden que la clase ha sido grabada. El día de mañana voy a estar mandando la clase grabada de hoy por la comunidad de WhatsApp, ¿sí? Para cualquier duda, consulta que puedan tener, comunicarse al 991-373227. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Entonces ya nos estaríamos encontrando el día miércoles de 8 a 9:30 de la noche con nuestra última sesión académica, con la sesión número 4, gestión de planillas, cálculo de beneficios sociales y liquidación de personal. Tomar siempre una fotito, una captura, para que puedan tener conocimiento sobre las sesiones académicas que hemos ido aprendiendo cada clase, ¿sí? Sobre el tema del certificado va a salir con mención
en recursos humanos en el sector público a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación saldrá con 90 horas con una calificación final mayor o igual a la nota 14. Para las personitas que van a tramitar su certificado de regalo, les vamos a habilitar un campus virtual donde van a poder encontrar clases grabadas, materiales y recursos adicionales también. El certificado sale con un código único de registro y el código QR para verificar que es 100% original. Tiene un costo muy simbólico de 40 soles, el trámite es opcional, pero recomendarte siempre que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento. Decirles también que estamos respaldados por la Cámara de Comercio del Perú. Invitarles también a que se unan a nuestros cursos gratuitos. Hemos iniciado este 16, 17, 18, este 20 también, más cursos gratuitos en el área de gestión administrativa, salud y diseño, en el área de idiomas. ¿Sí? Para mayor información, comunicarse al 979-483728. Eso sería todo por mi parte, estimados participantes. Que tengan una bonita noche y nos vemos el día miércoles entonces. Sí, repasen, estudien. Si es tu primera clase, no te preocupes, te puedes nivelar mediante las clases grabadas que diariamente estamos enviando a la comunidad de WhatsApp. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.